La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Ministro Gerardo Torres García y diácono Abraham del Ángel Cruz. En esta ocasión abordaremos un tema reflexivo, titulado La envidia y sus consecuencias, en el cual comprenderemos que la envidia es un veneno que puede causar la muerte espiritual. Este artículo fue publicado recopilado del abogado de la Biblia, abril 1960, escrito por el ministro Alberto García Becerril. La envidia y sus consecuencias. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Cada vez que se escribe un artículo, no se trata de decir nada personal, sino lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, y lo que escribieron los santos hombres de Dios que nos enseñan estas grandes verdades. Todos los fieles se complacerán de encontrar aquí aquella dulzura que hay en la palabra de Dios. A esta verdad le faltará mucho por exponer y aclarar, pero el escrutinio y meditación personal ayudará a la mejor comprensión. La envidia destruye las más bellas virtudes, las mejores acciones y derrama sobre los hermanos el veneno de sus murmuraciones o deja sus juicios mal fundados. La persona que ha dado lugar para que la envidia anide en su corazón puede ser semejante a la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, la cual no se alimenta de flores, sino con lo más vil del polvo de la tierra. ¿Por qué los judíos y los fariseos declaraban tanto en contra del Hijo de Dios? ¿Porque se juntaron muchas veces para prenderle y estudiar su muerte? ¿Porque hacía milagros y muchas más cosas que en su envidia no podían aceptar? Juan 11:47. ¿Qué era lo que deliberaban estos hombres? Era necesario prender al Cristo, al Hijo de Dios que asombraba al mundo con sus prodigios. Lo que debería llenarlos de gozo los afligía, porque debían convertirse a Él. Esto los hacía que se separasen más y más, irritar su envidia y aborrecimiento a Él. Así pasó cuando se acercó a Cristo un paralítico echado en su cama. Le mira, le cura y con misericordia le dice: «Ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados». Pero los fariseos, llenos de envidia, solo se complacen en desacreditar al Hijo de Dios, levantándole falsos, diciendo: Este hombre es un blasfemo y un malvado. Así, la envidia hace pagar mal por bien, envenena las mejores acciones, se irrita, se enciende. Ella no ha muerto con los fariseos. Tenemos el dolor de verla renacer aún hoy entre una infinidad de hijos de Dios. Hay muy pocos que no están infectados de su veneno, y a la verdad son muy pocos los que alcanzan a corregir este vicio. ¿Cuál es el pecado de la envidia? La envidia es un disgusto que nace del corazón de los hombres porque ve que otro progresa, porque ve que su compañero o hermano está en un punto más elevado que él. Cuando ve que otro tiene felicidad, el envidioso se aflige, se llena de ira y empieza a buscar cómo hacer para destruirlo. Y cuando lo logra se regocija de su desgracia. Cuando lo ve enfermo se alegra, se ríe. El envidioso se entristece del bien que se hace y se goza del mal. El envidioso ve con sentimiento, con tristeza el éxito de su trabajo y ve con entera satisfacción alguna ruina. Se escandaliza y se ofende cuando en otro hay mejores talentos. Si alguna persona tiene mejor reputación, se goza cuando alguien le hace alguna humillación. Esto es lo que se llama envidia, conducta tan más odiosa que encierra la bajeza, la crueldad
y la maldad, pues el envidioso no conoce buenas acciones ni agradecimiento. La bajeza es tanta en la envidia que los que están poseídos de ella dicen no conocerla, ignoran cuánto degrada este pecado a ellos mismos. Por esta razón dice el profeta Job: Es cierto que al necio la ira lo mata, y la codicia consume la envidia. Job 5:2. La envidia hace ver con malos ojos a los que tienen mayor santidad, los que trabajan más, los que reconociendo su obligación se dedican más a su cometido. Caín era efectivamente más grande que su hermano Abel. Esaú era por derecho de primogenitura más superior a Jacob. No obstante, por la envidia de su corazón, se degradaron, dejando el honor que les pertenecía para buscar la ruina de sus hermanos. ¿Y qué era lo que envidiaban? El don que Dios les había dado. Así en nuestro tiempo, vemos que otro hermano trabaja, que su don es mayor que el nuestro, que se esfuerza, que sus proyectos son mejores en cualquier trabajo, que se siente feliz y por eso los demás no pueden mirarlo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque tu ojo es malo, porque no buscas más que la pérdida de los hombres. Oh hombre envidioso, si tú te esforzaras, si tuvieras a Dios en tu corazón, si no fueres perezoso, tendrías los mismos o mejores dones. Piensa que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Génesis 3 y Romanos 5:12. Qué desgracia que tú te formes en este modelo, imitando al demonio. La envidia no tiene que ser parte de tu vida, pues esta conducta no es buena delante de Dios. ¿Qué fue lo que animó a los hijos de Jacob para levantarse en contra de su propio hermano José? ¿No ha sido la envidia? ¿No fue porque veían su juicio, su sabiduría y talento que le hacían más amable delante de su padre? Léanse los capítulos 36 y 37 de Génesis. José les contaba sus sueños que eran proféticos, que denotaban su grandeza futura y que algún día sus hermanos se inclinarían a él. Cuando José contaba esto a sus hermanos, ellos entraron en cólera y dijeron: ¿Serás tú nuestro rey y debemos estar sujetos a tus órdenes? Léanse bien estos capítulos y verán hasta dónde llegó su envidia, hasta quererlo matar, desapareciéndolo, pues la envidia no se avergüenza de violar las leyes de Dios y la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que falta en el envidioso? Primeramente el temor a Dios y los dones espirituales, conocerlos y vivirlos, como la humildad, la caridad, la tolerancia, la mansedumbre, etc. Pues como miembros de un mismo cuerpo debemos tener unidad, pero la envidia destruye la unión. El envidioso quiere sobresalir y que todos le rindan homenaje y se hacen jefes y gobernantes para hacer mal. La envidia hace que no se vivan en comunión y en vez de vivir en unión y paz, se forman nuevos grupos antagónicos generando enemistades. La unión la veo solamente entre los animales, solo casi no la veo entre los hombres, pues estos querrán sobresalir a expensas de la derrota del otro, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:15. En un hombre en quien se encuentra anidada la envidia, no hay el menor grado de caridad. 1 Corintios 13. No se encuentra en él, más que todo lo contrario a lo que dice el apóstol en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Siendo así, miembros de un solo cuerpo. El hombre que es atacado por esta fea conducta de la envidia, siempre anda ideando trampas y traiciones para llevar al fin sus pensamientos malos. Veamos a los siervos de Nabucodonosor cómo le inspiraron para que condenara a Daniel. Tanta era su envidia que se gozaron cuando él dio la orden para que fuera castigado. Daniel 6. El envidioso es capaz de reconciliarse y abrazar a los enemigos para lograr sus fines. La envidia es una lepra que todo corrompe, enfermedad que se extiende por todas partes. El envidioso nunca reconoce su pecado,
Pues él dice: Yo no soy ladrón ni blasfemo, no me gusta la mentira, no soy adúltero. Lucas 18, del 11 al 14. ¿Y no ha pensado que su flaqueza es la de Caín? Como dice la Escritura, Génesis 4:8. ¿Por qué? Porque vio que Dios miró con mayor agrado la ofrenda de su hermano. Podemos sacar otro hermoso ejemplo de este feo sentimiento, la envidia. Y es aquel de que María, la hermana de Moisés, siente envidia y no puede soportar el honor que Dios hace a su hermano. Léase detenidamente los pasajes 1 y 2 de Números 12. Pero Dios está presto a reprender su murmuración, que es completamente envidia, y la castiga enviándole la enfermedad de la lepra, para hacernos entender que esta es una enfermedad que penetra hasta la médula de los huesos, y que así es la envidia, como dice el proverbista. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, pudrimiento de los huesos. Proverbios 14:30. Esta era la enfermedad de los fariseos. ¿Cuántas veces despedazaron el corazón del Salvador? ¿Cuántas calumnias tuvo que sufrir a causa de la envidia de estos hombres? La malignidad de la envidia es tan visible que Pilato la descubrió en los fariseos. Mateo 17:18. Pues un envidioso es como el avaro. Su corazón nunca está satisfecho del mal. Desgraciadamente son muchos los hijos de Dios que están atacados de esta enfermedad y pasión, pero también son pocos los que se corrigen de ella, por no echar mano del remedio tan eficaz, la caridad. Por eso el apóstol Pablo dice: La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. Primera de Corintios 13:5. Amados hermanos, que Dios nos bendiga en todo y podamos librarnos de esta enfermedad tan desechada por Dios, la envidia. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.